Bueno, buenas noches, profesor y estudiantes. El día de hoy vamos a realizar la exposición de la línea de tiempo de la higiene y la seguridad industrial. Iniciamos con la presentación del mismo, donde evidenciamos que se ha conformado un equipo con José Chamorro Salcedo y pues quien les habla, Byron Argueta Jiménez. La asignatura se llama Higiene y Seguridad Industrial. En lo largo de esta exposición vamos a marcar 5 hitos o 5 tópicos muy importantes que vamos a tratar para llegar a desarrollar todo lo que contempla esta línea de tiempo de la higiene y la seguridad industrial. Iniciamos con la antigüedad. En la antigüedad podemos resaltar que Plinio, en el siglo I a.C., evidenció que a través de los trabajos realizados se generaban unas enfermedades en las cuales el trabajador o en ese momento las personas que elaboraron una actividad se veían expuestos a unas actividades, a unas consecuencias dentro de sus trabajos en las canteras y en las minas. Entonces de allí se marcó el principio de la seguridad y la higiene en lo que concierne a la antigüedad. De allí pasamos a un hito muy importante y es el padre de la medicina laboral, quien es Hipócrates, el cual empieza a denotar que empieza a tomar anotaciones médicas de las exposiciones en salud que tienen los trabajadores. Eso fue en el año 400 a.C. De ahí pasamos a un hecho muy importante también para la historia de la higiene y la seguridad industrial, que es en el año 1550 con el señor Georgius Agricola, que diseña el libro de las enfermedades derivadas de la minería. Como ya habíamos comentado, Hipócrates y Plinio en su momento fue evidenciando que a través de estas actividades laborales o en el cual se le prestaba a su patrono, se terminaban generando enfermedades y consecuencias de accidentes en sus actividades allí que realizaban. Pasamos a el hito del siglo XVIII, también importante para el desarrollo y el génesis de esta línea de tiempo de la higiene, en el cual encontramos a Ramezzini, que inicia la medicina del trabajo enfocado en tratar enfermedades derivadas de todos los trabajos, así como su prevención. Él en su desarrollo se siguió estudiando, pero ya no a través solo de la minería y las actividades que se realizaban en esa época antigua, sino a través de las múltiples enfermedades de los trabajos que encontraba en ese momento el hombre. Pasado allí, llegamos a 1744, que llega una de las revoluciones más importantes de la historia, que es la revolución industrial, donde se da un auge en la maquinaria, en la máquina a vapor y todos los trabajos relacionados con ello, donde en el aumento de estas actividades laborales se ve expuesto mayormente la integridad de las personas a través del contacto directo con estas máquinas a vapor y los múltiples trabajos que tocaba, que era con mayor exposición del trabajador, de la clase trabajadora. Pasamos a, también encontramos un espacio muy importante de la antigüedad y el siglo XVIII, donde evidenciamos una línea de tiempo donde se logra identificar, en el caso de Plinio, que es, como ya le habíamos mencionado, las primeras enfermedades de tipo minera, el caso de Hipócrates como padre de la medicina laboral, el caso también del señor Agrícola, que también logra ir identificando más enfermedades y unas condiciones en las cuales se encuentra expuesto el trabajador, y ya llegando al siglo XVIII, en el cual encontramos la revolución industrial y este señor que termina también identificando, Ramezzini, que termina identificando y fortaleciendo la medicina laboral. Pasamos al siglo XX con el compañero José. Bueno, buenas noches, mi nombre es José Chamorro, intentando retroalimentar un poco todo lo dicho por mi compañero Byron. Toquemos un poco el tema de las intervenciones que se llevaron a cabo durante todo este periodo.
Lleguemos a Manchester, 1884, que es donde se nota un aumento en todos los accidentes de trabajo. En ese entonces, pues los empleadores se veían prácticamente, digamos que aprisionados por el simple hecho de que tenían que estar, digamos que reemplazando la población trabajadora, y como en ese entonces pues teníamos el tiempo de la esclavitud, pues para ellos, digamos que no representaban ningún problema. Pero más adelante, en el 1918, se crea la primera oficina de trabajo internacional, que es la OIT. Cuando se crea esa primera oficina de trabajo, digamos que recurre un contrapeso para todas esas personas, para todos esos monarcas que se dedicaban a la procreación de la esclavitud. Entonces, cuando se crea la OIT, digamos que existe el contrapeso que les indica a ellos, hey, tienen que brindarle las condiciones exactas para que las personas puedan trabajar independientemente de que sean o no sean esclavos. Más adelante llegamos al 1921, que es donde se crea el primer sistema de seguridad de trabajo por parte de esta Oficina Internacional del Trabajo. ¿Cuál era el objetivo del sistema de seguridad? Como la palabra lo indica, era brindarle las condiciones óptimas para que estas personas pudieran ejercer sus trabajos. Así sea que fueran mal remunerados, las condiciones no fueran las óptimas. Digamos que desde esa perspectiva se comienza la procreación para generar un diseño mucho mejor o una mejora continua de las condiciones a las que ellos se exponían. Llegamos mucho más adelante en el 1944, plena Segunda Guerra Mundial, que es donde se aprueban las normas sobre la creación, composición y ejecución de todas las tareas de alto riesgo. Pero ojo, aquí hacemos un paréntesis. Dadas las circunstancias de esa época, en plena Segunda Guerra Mundial, digamos que ninguna de esas normas se cumplieron por lo que antes menciono. Pero aquí sucede algo muy importante, y es que dada a la capacidad industrial que se vio doblegada, ya que los hombres tenían que ir a combatir y las mujeres tenían que hacerse cargo de la fábrica, digamos que son ellas las que crean todo ese ambiente seguro para que el hombre al momento de retornar a la vida industrial tenga unas mejores condiciones. Sucedido todo esto y en plena Guerra Fría, exactamente en el 1956 se da la creación del servicio médico para los trabajadores, y ojo a esto, porque con base a esto, con base a este punto de partida, se da el inicio de la verificación de las condiciones en las que las personas entran a trabajar. Se da el inicio de la verificación de la forma en la que la persona entra y la forma en la que la persona tiene que salir. Les pongo un ejemplo: si una persona en ese entonces entraba amputada a la empresa, no podría salir peor. Digamos que salimos un poco más adelante en el 1981, que se da la obligación de realizar los exámenes médicos a todos los trabajadores. Apoyando un poco la versión anterior que mencionaba, estos exámenes se debían de realizar antes de ingresar, durante la ejecución y cuando terminaban sus labores con la compañía que estaban trabajando. ¿Por qué se daba esto? Para verificar las condiciones en las que la persona entraba y compararlo, tener una comparativa o una balanza para establecer de qué forma era que salía esa persona. Dado el caso de que la persona tuviera alguna restricción, tuviera alguna pérdida en su capacidad laboral, el empleador tenía la obligación de indemnizarlo o pagarlo, dado el caso. Tenemos también la diferencia entre el plano internacional y el plano nacional. Partiendo un poco en el plano nacional y enfocándonos un poco en la República de Colombia, los primeros indicios se dan por el general libertador Simón Bolívar, que lleva ante el Congreso, una vez dada la victoria, dada la libertad de la nación, lleva ante el Congreso la idea de brindar una seguridad social integral a cada poblador, independientemente de que sea o no sea trabajador. La idea del libertador Simón Bolívar era establecer un sistema de seguridad social para que todas las personas tuvieran un acceso a la salud. Partiendo un poco más en el tiempo, en el 1915 se da la ley 57, que es muy referente a los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. ¿Cuál era el motivo o el objetivo de esta ley? Establecer si la enfermedad que contrae el colaborador o el trabajador era como resultado de la exposición que tenía durante sus jornadas de trabajo. Ese es, digamos, que el motivo final de la ejecución de esta ley. Siguiendo un poco en la línea del tiempo, exactamente en el año 1946 se crea el Instituto Colombiano de Seguridad Social,
que es, digamos, que una manera más práctica de reforzar lo que anteriormente digo. Y posterior a esto, se crea el Código Sustantivo del Trabajo, y esto es muy importante para el hito colombiano, ya que con base a este código se crean o se dictaminan todas las condiciones que el empleador tiene que brindarle al empleado y que el empleado tiene que cumplir con respecto a su empleador. Mucho más adelante, en el año 1979, nace el término de salud ocupacional y se dictan las medidas sanitarias a las empresas mediante la Ley 9 de 1979, exactamente en los artículos 8 al 81. Tenemos también la resolución 2400, por la cual establece lineamientos para la higiene y seguridad en el trabajo. Y ojo a esto, porque con base a esta resolución es que se procrea el término higiene industrial, que prácticamente este término hace parte de todo el engranaje del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que conocemos hoy en día. Partiendo un poco más en el tiempo, en el año 1984 nace el decreto 586, que es el cual se crea el Comité de Salud Ocupacional dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Mucho más adelante se crea la resolución 2013, que es por la que se determina la conformación y funcionamiento de todos los comités de higiene y salud ocupacional. También tenemos en el año 1994 que nace el decreto 1295, que es por el cual se dictaminan todas las disposiciones para la administración de los riesgos de origen laboral. También, y apoyando un poco lo que digo anteriormente, la resolución 2318, que es por la cual se reglamenta y se piden todas las licencias en salud ocupacional. Es decir, aquí es donde se diseña un tipo de filtro para que de esa manera se cree un mecanismo y así establecer personas diseñadas específicamente para administrar, diseñar o ejecutar todos los procesos de salud ocupacional. Y por último, pero no menos importante, tenemos la ley 776, por la cual se reglamenta la atención a enfermedades de origen laboral o las incapacidades o pérdidas laborales. Y la resolución 1401, por la cual se reglamenta la investigación de accidentes de trabajo. Señores, aunque nosotros toquemos temas de historia, cabe resaltar de que todos estos temas son de real importancia, porque así nosotros miramos, observamos y analizamos cuál es el origen de lo que actualmente tenemos hoy en día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se está descargando.